Bien, como hay en muchas ocasiones la gente me pregunta pues de dónde saco los niveles relevantes para el precio, de dónde saco mis niveles importantes, los niveles operativos, aquellos niveles en donde espero al precio y cuando el precio llega a ellos, pues busco uno de mis gatillos de entradas que tengo backtesteados, que tengo comprobados. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo muy rápido, ¿vale? En el euro empiezo siempre mirando un gráfico temporal superior, o bien diario, o bien de 4 horas. En este caso tenemos el gráfico de 4 horas. Y aquí lo primero que quiero detectar son las estructuras importantes, ¿vale? Aquí tenemos toda esta caída, ¿vale? Que tuvimos a la baja, una caída potente que se sucedió cuando perdió la paridad con el dólar, en este caso. Y por aquí hizo un rango, esto es el futuro del CME, por lo que hay gaps que se han ido rellenando, etcétera. No está siempre negociando como un CFD. Y lo que hago que es en este rango que fue formando aquí, se ha formado durante varios días, varias semanas, pues lo que hago es sacarme desde el mínimo del rango hasta donde el rango se ha roto. En este caso se ha roto hoy el rango. Aquí tendríamos el máximo, ¿vale? Vendríamos hasta aquí. Más o menos saco el perfil de volumen de este rango, de toda esta estructura. Por lo tanto, de aquí saco el punto de mayor volumen de toda la estructura, sería este BIPOC. Y lo marco, yo en mi caso lo marco con un poco más de importancia. Lo marco de una manera distinta porque es un nivel relevante para el medio largo plazo, no solo para el plazo, para el corto plazo, para intradiario. En este caso es un nivel más semanal, incluso mensual, a tener en cuenta. Bien, ahora ya nos vamos a marcos temporales inferiores. En este caso es marco temporal de 15 minutos. Y como veis, yo aquí tengo marcado aquí la opción, en este caso en NinjaTrader, la opción de que se me muestren todos los gráficos del mismo activo. Esa BIPOC, ese nivel relevante para el medio largo plazo, que se me muestre también en los gráficos temporales inferiores. Y ahora pues simplemente me voy marcando los niveles relevantes que están sin testear, es decir, los VPOCs vírgenes, que se suelen llamar, los VPOCs que aún no se han testeado o no han sido traspasados. En este caso, pues tendríamos, yo me marcaría el VPOC de la sesión de ayer, que como veis lo está siendo testeado en este mismo momento, lo han testeado al PIB. Además aquí vemos, pues bueno, ligero incremento de volumen, volumen normal para la sesión europea y aquí vemos todas estas ventas a mercado que el nivel ha aguantado, por lo que dejamos este nivel aquí que va a ser relevante por el momento para la sesión de hoy. Otros VPOCs de otros días, vale, yo aquí me marcaría este, puedes decir, este BIPOC ha sido traspasado porque nada más cerrar el día y empezar el siguiente, ha habido aquí un poco de... se ha metido por abajo, por arriba, ha hecho un lateral. Más bien ha hecho un lateral alrededor del nivel. Pero como digo, este movimiento lateral tiene importancia. ¿Cuál es el significado de importancia a la hora de un movimiento del precio? Pues como siempre digo, nos tenemos que fijar en el volumen, es decir, en este caso incluso pues sesión asiática, volumen prácticamente inexistente, por lo que yo sí marcaría este BIPOC también como un BIPOC que puede aguantar, que puede volver a ser testeado. Y aquí algo que también suelo recordar, en perfiles de volumen de este tipo, porque al contrario que el perfil de volumen de la sesión de ayer, donde sí que vemos, aquí sí que vemos un nodo de volumen bastante más grande que el resto dentro del propio perfil, pues en este caso tenemos aquí, ¿vale? Un nodo de volumen que marca el BIPOC
el BIPOC se acaba pintando aquí al final de la sesión, pero el BIPOC estuvo también bastante rato durante la sesión aquí abajo. En este indicador, concretamente, esta línea roja que va cambiando, primero aquí, luego baja a los mínimos y al final sube a los máximos de la sesión y se acaba pintando ahí, es el recorrido que ha ido haciendo el BIPOC según se ha ido negociando volumen durante la sesión. Entonces, en este tipo de perfiles, yo marco tanto el BIPOC como este nodo. ¿Por qué? Porque pues seguramente que el BIPOC se haya quedado pintado al final aquí en vez de aquí, sea por una diferencia muy pequeña de volumen. Finalmente el BIPOC acabó pintado en los máximos de la sesión, principalmente porque empezó, aquí vemos el pico de volumen de cuando empieza la sesión americana y esto fue, desde que llega aquí a este máximo, todo esto fue sesión americana en donde se negocia más volumen. Pero también si tenéis en cuenta, aquí casi pasa menos tiempo que aquí y aquí hizo también un buen pico de volumen, por lo que, como digo, este nivel donde estuvo el BIPOC bastante tiempo y donde se podía haber quedado ahí pintado perfectamente, también lo tendría en cuenta como un nivel relevante para operativa intradía o para el corto plazo. Vale, y si seguimos, pues nosotros podemos ir viendo, sobre todo si ha sido un movimiento direccional, como en este caso lo ha sido un movimiento impulsivo, ¿vale? Una tendencia de corto plazo alcista que ha ido dejando pues distintos perfiles de volumen con sus BIPOC que aún no han sido testeados. Un impulso normalmente, después de un impulso viene un retroceso y ahí es donde vamos a esperar a nuestros niveles que tenemos marcados para ver si dejan alguna oportunidad. Aquí tenemos el nivel de más largo plazo que hemos puesto antes y por aquí abajo, por ejemplo, tendríamos aquí tendríamos un BIPOC. Esto es interesante también, ¿vale? Porque tendríamos un BIPOC de una estructura de sí, un rango de una estructura que se ha hecho aquí, un rango que finalmente fue acumulativo porque rompió al alza, se testeó y pegó un segundo impulso al alza. Entonces, aquí qué es más conveniente marcar el BIPOC de esta última sesión, porque pues bueno, el BIPOC de esta sesión ya ha sido traspasado, el BIPOC de esta sesión ha sido traspasado y el BIPOC de esta sesión también ha sido traspasado. Entonces, lo lógico sería marcar el BIPOC que no se ha traspasado aún, es decir, el BIPOC virgen, el BIPOC en este caso de la última sesión, de la sesión que realizó el impulso al alza. Pero realmente tiene más lógica que en vez de marcar el BIPOC solo de la última sesión, aquí tenemos un rango formado por 1, 2, 3 y 4 sesiones, en vez de tener solo en cuenta el volumen de esa cuarta y última sesión, tiene más sentido, de nuevo, como hicimos antes en el largo plazo, en la estructura mayor, coger, trazar el perfil de volumen de todo el rango y aquí sí nos da el BIPOC de toda la estructura que se ha formado y no solo de esa última sesión. Y como vemos, pues el BIPOC de todo el rango, hay que tener en cuenta el volumen de las 4 sesiones en las que se ha formado la estructura. Fijaos cómo sí que el precio testea este BIPOC y no el de solamente la última sesión de esa estructura. ¿Vale? Simplemente quería poneros de ejemplo cómo lo hago yo, cómo saco yo mis niveles importantes, mis niveles que voy a tener en cuenta a la hora de esperar el precio en ellos. Y lo quería hacer también anotando pues estas pequeñas detalles de tanto de tener en cuenta si es una estructura, tener en cuenta el volumen de toda la estructura, trazando el perfil de volumen de toda la estructura y también que, pues esto que os he comentado por aquí, que en niveles o en perfiles de volumen donde se suelen dejar dos nodos de volumen bastante grandes y que al final el BIPOC se pinta en uno o en otro por una pequeña diferencia de contratos o de volumen, pero que es interesante tener en cuenta
Si los picos de volumen están muy parejos, es interesante tener en cuenta los dos niveles, ¿vale? Si quieres profundizar más acerca de este tipo de análisis, en la descripción del vídeo te dejo un enlace a mi guía gratuita de introducción al trading profesional.